Hola elementos, hoy abordaremos un tema delicado, comprometido y esencial. Nah, no os asustéis, ¿eh? Hoy entenderemos a los múltiplos y también a los divisores. Bueno, tampoco están así. A veces dividir mola y multiplicar no sale tan a cuenta, creedme. En todo caso, la cosa es, básicamente, poder operar. Okay. Bueno, eso también es operar, sí, pero no de la misma manera. ¡Por fin, una operación! ¡Ay! Múltiplos y divisores. Pero empezaremos por los múltiplos, ¿no? Adoro las operaciones, las fórmulas de las operaciones del derecho, las operaciones del revés. Así que mequetrefe, que te vas a enterar de lo que es una definición rigurosa. A ver, un múltiplo m de un número a es otro número que resulta de multiplicar este primer número a por otro número cualquiera m, de tal forma que podemos decir que m es igual a por m. Ay, maravilloso, ¿verdad? Claro, neno, chorro, que no me estoy pispando de nada, tío. A ver, que número. Pero que esto es muy fácil, chorro. Esto entiendo. Anda, saca de ahí, que te meto, nena. A ver, tronco. Los múltiplos de 5, pues son los números estos datados. 5, joder, que resultan de multiplicar 5 por otros números. 5 por 1, 5 por 2, 10, 15, 20. Con 4 igual, con 7, con todos los números iguales, ¿entiendes? Eso es muy fácil. Eso sí, hay que saber las tablas de multiplicar. Hay que aprender las tablas, bro. No vale con el móvil. Efectivamente, Tino, gracias. Un número es múltiplo de otro si es el resultado de multiplicar el segundo por algún número natural. Los múltiplos del 7 son los números que se consiguen después de ir multiplicando 7 por los distintos números naturales. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, por 3, 21, como bien dijo Tino. Claro, como hay infinitos números naturales, pues hay infinitos múltiplos de cada número. A ver, estrictamente, al multiplicar por 0, cualquier número nos da 0. Así que podríamos decir que el 0 sería múltiplo de todos los números, ¿sabes? Porque 1 por 0 es 0, 5 por 0, 7 por 0... Pero la verdad es que esto es un caso que no nos interesa mucho, así que nos podemos olvidar de él por ahora, ¿eh? Aunque nos caiga bien el 0, porque la verdad es que no molesta mucho. Literal, es lo mismo que cuando yo le digo a uno, multiplícate por 0, obvio. Y por otro lado también, todo número es múltiplo de sí mismo, porque al final es el resultado de multiplicarse por 1, ¿no? Fácil. Pues bien, a partir de ahí, el resto de los múltiplos de un número siempre son más grandes que este. Bueno, pero sin hacerse bullying, ¿vale? Venga, así que cuando pensamos en múltiplos, en general, podemos pensar en números que se van haciendo más grandes. Pero sin abusar, dije. Los múltiplos no abusan, se hacen felizmente más grandes por la magia de las matemáticas. En fin, sigamos. La gran cuestión es, si nos dan dos números, ¿cómo sabemos si uno es múltiplo del otro? Como a Swifties, que somos un múltiplo de Taylor Swift. Hola, no os despistéis, elementos. Centrémonos en el enigma. ¿Cómo sabemos que un número es múltiplo de otro? Pensemos. ¿Ah? Pues lo podemos hacer de una forma muy fácil, ¿no? Dividimos 126 entre 6 y miramos si la división es exacta. Es decir, si el resto es 0. Múltiplos mucho, amigo Salsa. Mi país, Matematistán, también múltiplos importante.
Sacha compra ladrillos, pero no mucho dinero, ¿eh? Sacha sabe 20 ladrillos caja. Si Sacha necesita 60 ladrillos, compra 3 cajas. Si Sacha 80 ladrillos, 4 cajas. Si Sacha compra 95 ladrillos, no posible. Tiene que comprar 100 cajas. 100 cajas no, 100, pero que son 5 cajas. Bueno, múltiplos, amigos, muy aforo. Adiós. Ahora que entendemos los múltiplos, vamos a definir lo que son los divisores o factores de un número, que son lo mismo, pero al revés. Divisores. Venga, a dar la definición. ¿Definiciones, eh? ¿Alguien dijo definiciones? Me encantan las definiciones. Mirad, un número D es divisor de otro número A si la división de A entre D es exacta. O sea que existe un número B tal que A dividido entre D es igual a B y ese número. Además, es único según el algoritmo de Euclides. Bueno, muchas gracias, Rigorberto. La verdad es que empezaste bien, ¿eh? Pero venga, vamos a dejar a Euclides que descanse un ratito, ¿vale? Continuemos. 3 es un divisor de 12, porque al dividir 12 entre 3 nos da 4. Y de resto, 0. O sea, es decir, que la división es exacta. Pero 4 no es divisor de 14, porque al dividirlo entre 4 nos da 3, pero de resto 2. Por tanto, la división no es exacta. Los divisores de un número son más pequeños o iguales que este. Así que antes, cuando pensábamos en múltiplos, pensábamos en números cada vez más grandes. Ahora tenemos que pensar en los divisores en números cada vez más pequeños. Antes, con los múltiplos, decíamos que eran infinitos, porque podíamos conseguir todos los que nos diese la gana. Ahora ya no, porque como tienen que ser más pequeños o iguales que el número en cuestión, pues ya hay un número finito, como decimos en matemáticas, es un número determinado, un número concreto de ellos, que en algún momento, pues, se acaba. Jenny, soy un loser, pero una vez que me vengo arriba a hallar un múltiplo y no me da 0. Es normal, no siempre tienen que dar 0, literal. Pero yo estoy full living con el 0. Después de multiplicar por 0, ya no hay que hacer nada más. ¿Y qué onda con los divisores? ¿Eso para qué sirve, bro? Pues no sé, imagínate que te pillan de coreógrafo en un concierto de Rosalía, ¿eh? Pues tienes 6 bailarines y tienes que devorar, ¿sabes? O sea, pues puedes hacer grupos con los bailarines, por ejemplo, puedes hacer un grupo de 6, o 2 grupos de 3, 3 grupos de 2, o 6 grupos de 1. Matemáticas, Cari. Aquí la Jenny, sirviendo. ¡Ah! ¿Y dónde sería el concierto? Esta Jenny acaba de calcular todos los divisores del 6. ¿Pero cómo lo hizo? Pues a ver, una manera podría ser ir probando de uno en uno todos los números anteriores al 6 y ver cuáles pues, nos dan de resto 0. Mira, aquí podemos ver que los números que dan de resto 0 son el 1, el 2, el 3 y el 6. Fijaos en el 4 y en el 5. No dan de resto 0, por lo tanto no son divisores. Tranquis, que vamos a ver maneras más cortas de hacerlo, ¿eh? Si siguiésemos calculando, estos serían todos los divisores de los números del 6 al 16. Lo primero que podemos observar es que no sigue un patrón, una regla determinada. Hay números con más o con menos divisores. Otra conclusión que podemos sacar es que el 1 es divisor de todos los números, ya que cualquier número, al dividirlo por 1, nos da ese mismo número. Por consiguiente, cualquier número es divisor de sí mismo, ya que al dividirlo, el resultado es 1 también, con resto 0, lo que significa que la división es exacta y por tanto es divisor. Además, no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando estábamos haciendo grupos de bailarines, por ejemplo de 6, nos salían 2 grupos de 3 o 3 grupos de 2, un grupo de 6 o 6 grupos de 1. Los números 2 y 3 están de alguna forma asociados. Esto ocurre porque 6 lo podemos escribir como 2 por 3, ¿verdad? Y cuando estudiábamos la división de 6 entre 2, ¿qué hacíamos? Buscábamos un número que al multiplicarlo por 2 nos diese 6. Pues ya lo tenemos arriba, ¿no? El 3. Y lo mismo ocurre cuando queremos dividir 6 entre 3.
Buscamos ese número que multiplicado por 3 nos dé 6 y de la misma igualdad de arriba sacamos que es el 2. Como veis, estos dos divisores están de alguna forma asociados. Y lo mismo le ocurre al 1 y al 6. Y en general ocurre con los divisores de cualquier número. Están asociados 2 a 2. Entonces, efectivamente, 126 es múltiplo de 6, porque es el resultado de multiplicar 6 por otro número, 21. Fácil, ¿no? Eso lo sé hacer yo, bro. ¿Seguro? Sí, ya te digo, bro. A ver, venga, ponme una. Venga, pues por ejemplo, 18 es múltiplo de 4. Buah, chupao, bro. A ver, coges el 18 y lo divides entre 4. Da 4 y de resto 2. Buah, bro, no da exacta, bro, pero hiciste trampa. O sea, me pusiste una defectuosa. No está defectuosa, Ale. Que el resto no de 0, lo único que significa es que 18 no es múltiplo de 4. Vaya tela, bro. Todos los profes vais a pillar, ¿sabes? Es que, qué mala fe, chorbo. Sacha, también entender números socios. Pero a veces números ser socios sí mismo, ¿eh? Número autónomo, como Sacha, sí. Sacha compra cemento sacos. Sacos viene caja. 4 sacos, una caja. Ay, caja pesa mucho la virgen, ¿eh? Pero si Sacha necesita 16 sacos, Sacha compra 4 cajas. Así que 4, ¿eh? Socio de 4. Mismo número, socio, mismo número. Efectivamente, puede ocurrir, como dice Sacha, que un número como el 16 se pueda poner como 4 por 4. Así que sí, un número puede quedar asociado consigo mismo. Ahora, fijaros que 16 lo podemos escribir como 1 por 16, 2 por 8, 4 por 4. Mirad de cuántas maneras diferentes lo podemos expresar en forma de multiplicaciones, que en matemáticas también llamamos, como sabéis, productos. Estos números que llamamos asociados nos vienen muy bien para la siguiente pregunta que nos puede surgir. Y si no te surge, tranquila, que ya te la hará tu profe. Que sería, ¿cómo calculamos todos los divisores de un número? Por ejemplo, del 8. A ver, una manera que ya vimos sería la de probar todos los números anteriores o iguales a este. Esto sería correcto, sería válido, pero sería como matar moscas a cañonazos, ¿no? Imaginad que nos piden el 136. ¡Hala! Pues tendríamos que hacer 136 divisiones. Estaríamos ahí 3 días dividiendo. Tranquis, que hay maneras mejores de hacerlo y para esto nos pueden ayudar mucho estos números asociados que acabamos de ver. Cuando calculamos los divisores del 8, si nos fijamos bien, al probar la división por 1, que es exacta, el resultado nos da 8. De ahí sacamos automáticamente otro divisor, que es el número asociado al 1, en este caso el 8. Podemos ver que en este caso el divisor obtenido, el 1, es más pequeño que su divisor asociado. Lo mismo nos ocurre cuando realizamos la división por 2, que también es exacta. Podemos sacar el divisor, el 2, y también su divisor asociado, el 4. En este caso también vemos que es más grande que el divisor. Ahí continuamos. Seguimos con el 3. El 3 no nos da exacto, con lo cual no nos vale. La del 4 realmente no la tendríamos que hacer, porque es que ya sabemos que es divisor, ya que era el asociado de 2, ¿no? Pero bueno, es un divisor. En este caso, si os fijáis, los dos divisores ya aparecen arriba, y estamos en el caso de que el divisor es mayor que su asociado. Bien, aquí, en este momento, en el momento en que ese divisor sea mayor que su asociado, podemos hacer un razonamiento muy importante, un razonamiento que nos evita hacer más cuentas. A partir de ese momento, si encontrásemos un divisor más, en este caso los posibles podrían ser el 5, el 6 o el 7 o el 8, pues su divisor asociado que sería más pequeño que ellos, ¿verdad? Pero nosotros hemos comprobado ya todos los números más pequeños, ya están todos comprobados. Por tanto, si ya están todos comprobados, significa que ya están todos. O sea que a partir de ese momento no puede haber ningún divisor más. Fijaros que el único que hay en este caso sería el 8, que ya aparece. Esto nos permite hacer 3 divisiones en vez de 8. Una maravilla, ¿no? Resumiendo, ¿qué hemos hecho? Pues nada, ir probando divisores hasta que llegamos a un asociado que ya nos había aparecido antes. Es decir, a un divisor que sea mayor o igual que su asociado.
En el momento que ya sea igual o mayor, ya sabemos que han aparecido todos. Acabamos de deducir un resultado matemático que podríamos definir de la siguiente manera. Para calcular los divisores de un número n, iremos probando en orden ascendente, obteniendo un divisor d y su asociado a. En el momento en que a sea mayor o igual que d, ya tenemos todos los divisores. Entonces, tenemos por un lado los múltiplos y por otro los divisores. Y ocurre que si un número es múltiplo de otro, ese otro es divisor del primero. Quiero decir que si 12 es múltiplo de 3, entonces 3 es divisor de 12. También decimos que 12 es divisible por 3 o que 12 se puede dividir por 3. Si un número cualquiera, m, es múltiplo de otro número cualquiera, d, entonces ese número d es divisor de m y viceversa. Si un número d es divisor de otro número m, entonces m es múltiplo de d. En las mates boomers de mi época se decía que m es múltiplo de d si y solo si d es divisor de m, con ese simbolito. Es una relación muy parecida a la que tú tienes con tu padre. O sea, tú eres la hija de tu padre y él es tu padre. Yo soy tu padre. Bien, elementos, pues esto fue todo. No os perdáis el próximo vídeo en el que hablaremos de los números primos y la descomposición factorial, ¿eh? Que las mates también molan.